¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos a este Cloud Friday número 274. Muchísimas gracias por estar aquí. Un viernes más. Ya llevamos todo un año fiscal de Microsoft frenético, con cada viernes sesiones. Quería, bueno, de nuevo agradeceros el que podáis tener tiempo para estar con nosotros en esta sesión donde hoy vamos a hablar sobre seguridad, sobre nuestra seguridad de Click to Run para protegerte contra el fraude en Azure. Mi nombre es David Villanueva, soy BDM Program de Microsoft Cloud y hoy está conmigo también mi compañero Joaquín Lago, Technical Pre-Sales Specialist de Microsoft. Buenos días, Joaquín. Muy buenos días. Buenos días. Así que nada, vamos a dar comienzo. Voy a hacer yo una pequeña introducción. Básicamente vamos a hacer una sesión en torno a 30 minutos aproximadamente. Como siempre, esta sesión está siendo grabada. Podréis visualizarla de nuevo en nuestra página web Olate de Sinex. Y si tenéis cualquier pregunta, la podéis ir poniendo por el chat o si no, a posteriori, cualquier duda que surja que no podamos resolver o que no preguntéis en directo, la podemos ver siempre vía email. Nos ponemos en contacto con vosotros o si tenéis nuestras direcciones podemos contactar. Así que nada, doy comienzo pues a la siguiente slide. Hoy os voy a presentar rápidamente la agenda que vamos a tener hoy. Vamos a hablar de nuestra solución de defensa contra el fraude que llamamos SMB Fraud Defense, ¿vale? Hablaremos un poquito de un contexto para contextualizar qué valor presta esta herramienta. Hablaremos de las funcionalidades principales, que ahora enseguida veréis de qué se trata, si no algunos ya sabéis de lo que hablamos. Y mi compañero Joaquín hablará de estas funcionalidades y haremos una demo práctica de cómo desplegar la solución rápidamente con toda la configuración predeterminada que vamos a comentar, ¿vale? Así que venga, arrancamos. Yo simplemente daros unas pequeñas pinceladas, ¿no? Al final, el tema de la seguridad es un tema clave para Microsoft. Evidentemente las consecuencias que puede tener el que a tus datos y tu información y sobre todo la infraestructura como servicio puede tener en el caso de que sean comprometidas o hackeadas. Entonces, en este contexto, las posibilidades de amenaza van siempre a través de unas fundamentales acciones donde a través de cloud malware, ataques de phishing por email, donde dentro de phishing tenemos muchísimas categorías distintas de ataques, incluso ataques de SMS, donde creo recordar que es SMS phishing, ataques de fuerza bruta, en los que debilitan y consiguen obtener la contraseña para suplantar la identidad y acciones como el password spray. ¿Vale? Esto al final, entre otras muchas cosas, la consecuencia que tiene, digamos, una de las más graves, es lo que denominan o denominamos cryptojacking, que al final no deja de ser cuando utilizan tus recursos para minar o todas estas monedas en línea, conocidas como criptomonedas, o distintos ataques. Esto mi compañero Joaquín nos puede hablar un poquito más, sobre todo a la hora de las funcionalidades de la herramienta, cómo prevenir el uso de determinadas máquinas virtuales o distintas categorías de máquinas, ¿vale? Nuestras soluciones en Bfraud Defense, al final el valor que cubrimos es una herramienta gratuita, que esto es muy importante. Esta herramienta es desarrollada por Sinex y es gratuita, lo que permite habilitar una serie de configuraciones en los ámbitos de protección de identidad, políticas y control y alertas sobre actividades en las suscripciones de Azure, ¿vale? Esta herramienta al final lo que permite es habilitar por defecto una serie de características y de funcionalidades o políticas de seguridad en la infraestructura del cliente que vaya por defecto, ¿vale? Entonces esto permite habilitar por defecto a todos tus clientes con una capa mínima de seguridad, lo cual es muy interesante. Sobre todo, ya no solo hablamos de MFA, sino, como os digo y como veis en la slide, pues hablamos también de políticas, ¿vale? De restricción de geolocalización de distintas regiones,
hablamos también de control y de alertas, ¿vale? En este punto voy a dar paso a mi compañero Joaquín, que nos va a hablar un poquito más de las funcionalidades que va a permitir hacer con esta herramienta y además podemos ver en acción. Así que, Joaquín, cuando quieras, paso a la siguiente slide. Vale, pues vamos a echar un vistazo muy rápido a las funciones que nos permite configurar esta Click to Run que nos ha presentado David. Como bien ha dicho, en lo que pone el foco esta solución es en crearnos una capa mínima de seguridad en todos nuestros clientes que quizás no tengan tanto expertise en cloud y tengan alguna que otra solución desplegada, pero tampoco tienen demasiado control sobre el mundo cloud o ni siquiera es el core de su negocio y simplemente la tienen como una funcionalidad adicional o algún tipo de tecnología de valor adicional. Hay miles de casos y miles de situaciones. Entonces, lo que nos permite esta herramienta es básicamente un wizard, como si fuese un configurador, ¿vale? De instalación de cualquier software. Lo que pasa es que es en cloud, ¿de acuerdo? Lo primero de todo es que se descarga desde el portal de StringOne y lo más interesante para vosotros es que no tiene ningún coste añadido esta herramienta, ¿de acuerdo? Si estáis interesados en descargarla y en implementarla, que sepáis que no tiene absolutamente ningún coste. Luego, cuando entremos en el StringOne, entraremos un poco más en esa parte porque hay que puntualizar un par de cosas, pero no tiene ningún coste lo que es la Click to Run per se. Y lo que nos permite esa capa básica de seguridad, digamos, son varias cosas, ¿no? Para empezar, nos permite configurar unas cuantas políticas de conditional access, ¿vale? Que si no lo sabéis, es una herramienta muy útil que utilizamos en Azure para generar políticas de acceso en base a determinados tokens, es decir, a dispositivo, a usuario, a ubicaciones. Y en base a esos elementos, tomar decisiones de acceso o de no acceso, es decir, que controlamos o restringimos el acceso de los usuarios basado en políticas que a nosotros nos interesen. Es decir, que si sabemos que toda nuestra plantilla está en España, pues podemos limitar el acceso a nuestra infraestructura únicamente desde España. Entonces, de esa forma, lo que hacemos es que si algún usuario con alguna VPN que no está recomendada por nosotros, que no está instalada por la empresa, algún usuario que se va desde fuera y pierde el ordenador y le sacan los accesos, lo que sea, se intentan conectar desde fuera, pues todas esas cosas las podemos limitar y las podemos controlar. Y por supuesto es flexible, es decir, que si nos vamos de vacaciones con el portátil, pues podemos hacer una pequeña excepción para ese usuario durante un tiempo para que se conecte de X forma desde su dispositivo o podemos aplicar una política por dispositivo. Tenemos mucho juego y mucha flexibilidad a la hora de aplicar un montón de condicionales distintos que al final lo que nos ayuda es a ir cerrando puertas, ¿no? Y a ir acercándonos un poco más a esa infraestructura de Zero Trust, que es la idea. También nos permite configurar un presupuesto, ¿de acuerdo? Que el presupuesto, imagino que habéis trabajado en algún momento si trabajáis en Azure frecuentemente, y si no lo explicamos, con el Cost Management, ¿de acuerdo? Es el centro de costes de cloud de Microsoft, de la parte de Azure, y lo que nos permite es desglosar los gastos y estudiarlos. Es decir, que nos permite traquear exactamente lo que nos está costando cada tecnología en nuestro portal, ¿de acuerdo? Todo esto es nativo en Azure. Es decir, que lo que no sea nativo en Azure no vamos a poder visualizarlo dentro de la propia herramienta de administración de costes, ¿vale? Y dentro de esta herramienta hay una parte que es la de presupuestos, ¿vale? Aquí está en inglés Budget Controls, pero podemos utilizarla para generar presupuestos, valga la redundancia. Y estos presupuestos no son stoppers, digamos. Cuando nosotros configuramos un presupuesto, lo que hace el consumo no es detenerse automáticamente y nos para toda la infraestructura y demás. Es más para estar como ojo avizor al coste de nuestros recursos y a su estado, ¿de acuerdo? Eh, Sé que alguno puede decir, oye, si se me pasa el gasto por cualquier motivo, por un excesivo volumen de tráfico de cualquier solución, ¿no se me para automáticamente? ¿Puedo configurarlo? No, eso va directamente en contra
con lo que es los hiperescalars y la tecnología cloud. Al final, uno de los grandes fuertes es la flexibilidad, ¿de acuerdo? Podemos utilizar determinadas configuraciones según la tecnología para limitar los consumos de las tecnologías o establecer determinados parámetros para que no se exceda, ¿de acuerdo? O políticas de autoapagado, todo este tipo de cosas sí que podemos utilizarlas, pero el budget control no afecta a todo esto, ¿de acuerdo? Eso es una capa de complejidad mucho mayor. Lo único que hace el presupuesto es avisarnos según las políticas que nosotros le configuremos. Es decir, que si tenemos un gasto estimado de, pongamos, 1.000 euros al mes históricamente en una suscripción o en un tenant, pues lo que vamos a hacer es establecer un budget de 1.200 o 1.100 para darle algo de margen. Y en base a ese presupuesto vamos a ir poniendo alertas porcentuales, es decir, que podemos establecer la alerta para que nos avise al 50% del presupuesto, cuando vayamos por 500 y pico, y también podemos establecer esa alerta al porcentaje del 90 o al 90 y pico por ciento, que es pues, lo más recomendable, ¿no? Al final me interesa que me avises antes de pasarme del 100 y no cuando ya me he pasado por aunque sea un poco porcentaje, pero me interesa ir controlando el coste, ¿no? Entonces, esto lo que nos hace es lanzarnos alertas. Podéis configuraros los porcentajes a los que queráis. Quiere decir, no tiene por qué ser uno solo o dos del 50 y al 90. Podéis configurar al 10, al 20, al 30, al 40, en fin, un montón según necesidad, ¿de acuerdo? No es cuestión de llenarlo todo de presupuestos porque al final esto lo que hace es mandarnos alertas a los correos que le indiquemos, pero que sepáis que podéis jugar con esa flexibilidad. Y otra parte importante de este punto es que esa flexibilidad también viene dada por el tipo de alerta. Podemos aplicarla a dos gastos. Podemos aplicarla al gasto real, al gasto que ya está consumido, y podemos aplicar una política también al gasto al que esperamos que se gaste, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos permite también estar un poco atentos oye, se espera que hoy, que este mes, gastes un 110%. Y dices, uy, pues vamos a echarle un vistazo. Más allá de esto, también nos permite configurar un par de cosas muy interesantes, ¿vale? El tema de las políticas. Las policies son una tecnología, son una funcionalidad, por así decirlo, gratuita de Azure, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que sí que tienen algo más de complejidad a la hora de configurarlas. Es decir, que no es, nos vienen configuradas por defecto unas cuantas plantillas y que podemos amoldar totalmente a nuestra infraestructura, pero si no tenemos experiencia con esta herramienta o no hemos utilizado nunca este tipo de políticas o no tenemos el tiempo para ponernos a configurar políticas en cada uno de nuestros clientes, pues es una herramienta muy interesante porque lo que nos va a hacer va a ser desplegarnos ciertas políticas que ahora vamos a ver en la demo que nos van a permitir configurar un par de cosillas interesantes respecto a limitar ciertos determinados despliegues, ¿vale? Y en la siguiente slide también vamos a poder un poco más claramente el punto por punto lo que estábamos comentando, ¿no? Al final, lo que me interesa también que veáis es la diferencia entre lo que nos habilitan las Microsoft Defaults y al final lo que nos habilita nuestra Click to Run. Digamos que va un pelín más allá, un paso más en la idea de las defaults. Por si no lo sabéis, las Security Defaults de Azure lo que hacen es desplegarnos un par de cosas en nuestro tenant por defecto, ¿vale? Como veis en los tics, principalmente lo que hace es habilitarnos el MFA para todos los usuarios administradores o que tengan una carga de peso en la infraestructura y también nos bloquean los métodos de autenticación legacy, ¿de acuerdo? Que están un poco más obsoletos y son más frágiles o más susceptibles de sufrir algún tipo de usurpación o de interpelación dentro de esos procesos de autenticación, porque ya están un poco más obsoletos. Y eso al final significa que son más débiles, como las actualizaciones de cualquier sistema. Y básicamente vamos a poder ver todo lo que nos permite configurar esta Click to Run. Hay que puntualizar una cosa, ¿vale? Hemos dicho que la Click to Run no tiene ningún coste y no lo tiene desplegarlo, pero sí que lleva asociado funcionalidades que tienen algún coste de otra manera. Es decir, que si nosotros estamos utilizando el Active Directory Premium,
no tenemos la posibilidad por licenciamiento de configurar el conditional access. ¿Es un impedimento a la hora de desplegar la click to run? No, vamos a poder desplegarla de todas formas, pero la parte del conditional access nos la vamos a tener que saltar, ¿de acuerdo? Y lo mismo con, por ejemplo, con algunas políticas de restricción de contraseñas, el Smart Lockout, alguna cosa de estas que también requieren licenciamiento. Si por la parte de 365 no tenemos licenciamiento premium que nos convalide el Active Directory Premium, pues esta parte nos la vamos a tener que saltar, o si no tenemos el premium en el Active Directory. Como os he dicho, no hay ningún problema, podemos seguir desplegando la Click to Run, aunque perdemos un poco de granularidad a la hora de securizar la infraestructura, sigue siendo una herramienta muy interesante, ¿vale? Entonces, ahora si mi compañero David deja de compartir, os voy a enseñar yo mi demo, ¿vale? Y vamos a empezar con lo que sería el despliegue, ¿vale? Sí, si quieres, Joaquín, dale a compartir ¿Comparto directamente ya y así, directamente? Vale, sí, perfecto. así solapamos y no se cae la Vale, sesión. perfecto. Sí, sí, no hay problema. Listo. Vale, ¿se ve Perfecto. correctamente la pantalla? Sí, perfectamente. Vale, bien. Como os he comentado al principio, esto se despliega desde el portal de String1IO, ¿vale? Que como partners nuestros de TSINEX os tenéis acceso. Y nos tendríamos que ir a la parte, bueno, ya lo tengo muy seleccionado, pues para que no me diese ningún problema ni nada, ya lo tengo en el menú. Desde la parte de Customers vamos a acceder a esta parte, ¿de acuerdo? Como partners vamos a tener desplegado todo el listado de clientes que quedan de nosotros y dentro de los Customers, al meternos en el propio cliente, vamos a poder acceder a esta parte, ¿de acuerdo? A este pequeño panel. Dentro de este panel nos tendríamos que ir a la parte de productos, ¿de acuerdo? Donde podemos comprar los productos o donde podemos administrarlos, ¿de acuerdo? Una vez compremos el producto, ¿de acuerdo? Para empezar, tenemos que comprar la Click to Run, ¿de acuerdo? Es gratuita, ¿de acuerdo? La compra no implica ningún coste, ni en este panel ni en el de Azure. Y ahora vamos a ahondar en eso. Cuando le demos a la parte de Buy Products, pues nos va a aparecer todos los productos que queramos, ¿de acuerdo? Simplemente sería cuestión de buscar esta de aquí, la de TSINEX SMB Fraud Defense. La compramos y nos aparecerían nuestros productos. Como podéis ver, yo ya tengo unos cuantos de todas las demos que hemos ido haciendo y demás. Y cualquiera de estas nos va a servir para enseñarosla, ¿vale? Porque es muy sencillo. Bien, vamos al tema de gastos. Como os he dicho, no hay ningún gasto implícito en esta Click to Run, pero hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Porque esta en concreto no tiene ningún gasto de 0,0, ninguna de nuestras Click to Run tiene ningún coste para vosotros, son gratuitas, pero hay algunas Click to Runs que llevan gastos asociados, ya no solo de licenciamiento, como en este caso, que si no tienes el licenciamiento no puedes configurarlo, sino que si estamos desplegando una Click to Run de Virtual Desktop, por ejemplo, que lo que nos despliega pues es el host pool, nos despliega alguna herramienta más, alguna opción más que nos permite configurar desde el propio wizard del Click to Run. Evidentemente eso sí que va a tener un coste, no en el Stream, pero va a tener un coste en la parte de Azure, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ver exactamente qué es lo que nos despliega la Click to Run y en qué tiers y hacerlo en base al presupuesto que nosotros hayamos trabajado en la calculadora de Azure, ¿de acuerdo? Es decir, no va a desplegar nada que no escogemos en el wizard, pero tenemos que tener cuidado con eso porque las Click to Run son gratuitas, pero evidentemente los recursos que nos desplieguen en Azure tienen un gasto, ¿de acuerdo? Y en este caso no hay gasto por ningún lado. ¿Por qué? Porque la Click to Run no tiene ningún coste, como ya habré dicho 40 veces, y lo que nos despliega en la parte de Azure tampoco tiene ningún coste, porque lo que nos va a generar es una cuenta de almacenamiento, un storage account, un resource group, perdón, que ni siquiera es un storage account. En ese resource group vacío, lo único que va a contener es el versionamiento de la Click to Run, nada más, ¿de acuerdo? Entonces no tiene ningún coste el resource group y no va a implicar ningún impacto en nuestros gastos de Azure, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ir a cualquiera de estas Click to Runs. De acuerdo, le daremos a manas. Bueno, vosotros solo tendréis una en el cliente y cuando la hayáis dado a comprar le dais a Provision y ya vamos a empezar con lo que es la propia configuración de la Click to Run, ¿de acuerdo? Vale, vamos a darle un segundito. Os voy a ir comentando la configuración.
no es retroactiva, ¿de acuerdo? Digamos que no es un panel que podamos utilizar de seguridad tipo Microsoft Defender ni nada de esto. Es un wizard que lo que lanza es un pool de configuraciones sobre contra una infraestructura. Todas esas configuraciones se pueden modificar, pero desde el portal de Azure, ¿de acuerdo? No desde la propia Click to Run. El tema importante, si estáis utilizando, esto va a dejar de ser un problema en la siguiente versión que va a salir dentro de nada, un mes o dos, pero por si desplegáis la Click to Run en ese periodo de tiempo, que sepáis que actualmente esta Click to Run no es compatible con MFAs de terceros, ¿de acuerdo? Es decir, si utilizamos otro software de terceros para cubrir la parte de MFA, no es compatible con esta click to run, ¿de acuerdo? Tendríamos que hacer manualmente el despliegue que implica esta click to run y no podríamos beneficiarnos de esta ventaja. No es un caso muy común, pero si hay algún caso concreto que está utilizando un software de terceros, que sepa que no es compatible con esta solución, ¿de acuerdo? Lo que comentábamos de la retroactividad, no es un portal de seguridad, no es un portal de auditoría, al final esto es solo un pool de configuraciones contra la infra. Pero sí que es verdad que nos da varios detalles, ¿de acuerdo? Nos da tres detalles importantes. Ahora no termina de cargar el Cost Management, ya sabéis, cosas del directo. Nos da el estado de las security defaults, ¿de acuerdo? Si tenemos habilitadas o no las security defaults, si tenemos el Cost Management habilitado en ese tenant y si tenemos licenciamiento premium, ¿vale? Que es importante saberlo para la parte del conditional access y demás. Nos va a pedir también que escojamos la región, ¿de acuerdo? Sin más, en la que trabajemos nosotros es donde se va a desplegar el grupo de recursos. Nosotros históricamente trabajamos con el norte de Europa por precio y latencia. Cambiará cuando abran el de España, pero de momento seguimos con el norte de Europa, ¿vale? El nombre que nosotros queramos para identificarlo rápidamente, el nombre del grupo de recursos, ¿de acuerdo? No tiene mayor importancia. Y ahora vamos a ir a la parte del conditional access, ¿de acuerdo? Como podéis ver, nos permite configurar unas cuantas políticas. Nos permite configurar políticas basadas en la ubicación geográfica, ¿de acuerdo? Nos permite aplicar el MFA a todos los usuarios, es decir, que ya no solo los admins como las defaults, sino que la aplicamos a todos los usuarios, por supuesto para todos los admins y para lo que tenga una carga administrativa en nuestra infraestructura también nos permite habilitar el MFA, ¿de acuerdo? Nos permite habilitar los restricciones geográficas también por logins, ¿de acuerdo? Y los métodos legacy. También nos permite un par de ventajas si estamos utilizando algún tipo de ventaja híbrida a nivel de identidad, también nos permite aplicar políticas, ¿vale? Para los usuarios añadidos a través de dispositivo, nos permite aplicar el conditional access. La parte de budget, ¿de acuerdo? Esto lo que es la parte del presupuesto, que ahora nos sale dos, el panel debe ser que está... Ah, vale, es porque me ha fallado el Cost Management. El Cost Management lo tengo habilitado y lo que pasa es que, pues cosas del directo, ¿no? El crear el presupuesto sería de esta forma, ¿de acuerdo? En cuanto lo habilitemos, lo primero que tendríamos que hacer es establecer el nombre del presupuesto, pues, presupuesto uno o lo que consideremos. Y aquí lo que podremos poner es la cantidad estimada de gasto, ¿de acuerdo? Es decir, que si históricamente venimos gastando pues 500 euros, pues pongámosle 600, 100 de margen y eso es lo que nos permite llevar un coste basado en los porcentajes. ¿Por qué? Porque esto es lo que os comentaba. Aquí lo que nos permite es establecer los porcentajes. Ahora mismo desde la Click to Run únicamente nos da la opción de aplicar estas dos alertas por porcentajes, pero si nosotros una vez hemos lanzado la Click to Run nos vamos al Cost Management, podemos añadirle los porcentajes que queramos y basados en el coste actual o en el coste esperado, ¿vale? En el forecast. Y por supuesto también nos permite escoger todos los correos que queramos para añadirlos como recibidores de esa alerta, ¿no? Si tenemos varios administradores o unos cuantos usuarios que nos interese que se enteren de los porcentajes de la alerta para que estén atentos, pues podemos añadir unos cuantos emails para que se enteren y estén al tanto, ¿de acuerdo?
Los métodos de autenticación, como os he dicho, hay algunos que también requieren de licenciamiento premium. Si mal no recuerdo, esta parte sin premium, lo único que podemos habilitar es el password expiration, el tema del Smart Lockout, que es, digamos, que nos bloquea la cuenta a partir de determinados intentos y por cuánto tiempo la bloquea. Y el tema de la habilitación de la contraseña para el tema de Windows, ¿de acuerdo? También nos permite habilitarlo. El Microsoft Authenticator, si queremos que se conecten con la aplicación de autenticación de Microsoft. Y los dispositivos FIDO, ¿de acuerdo? Que no sé si los conocéis, pero son esos dispositivos chiquitillos que parecen como un USB y que al final no dejan de ser un token de seguridad, ¿de acuerdo? Las policies, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una parte muy interesante y es las políticas de restricción de despliegue por regiones y por máquinas virtuales. Lo que nos ha enseñado nuestra experiencia, como ha comentado David en la primera parte, es que está muy de moda el tema de las criptomonedas y el cómputo a la hora de accesos fraudulentos y de este tipo de malas praxis, ¿no? Lo que hacen normalmente es despliegan a través de plantillas determinadas series de máquinas. Como los cacos saben que las determinadas familias de máquinas tienen determinadas disponibilidades en las regiones de Azure, es decir, que están limitados a la disponibilidad que haya dentro de esa familia o de esa máquina dentro de la región, lo que hacen es con una plantilla sistemáticamente desplegar ese tipo de máquinas en múltiples regiones y despliegan al límite de esas familias dentro de cada una de las regiones en las que te permitan esa disponibilidad. Entonces, lo que hacemos para evitar este tipo de malas praxis es denegar el despliegue de este tipo de máquinas, ¿no? Habilitamos aquí, por ejemplo, y tenemos tres familias principales que son las que hemos visto que están más solicitadas, ¿vale? El tema de High Performance CPU, ¿de acuerdo? Y el tema de High Performance GPU, que sobre todo para las criptos, pero también el tema de la CPU para redes de ordenadores de bots o de lo que sea, y también de espacio optimizado que también tiene unas cuantas funcionalidades dentro de estas malas praxis, ¿de acuerdo? Entonces, si habilitamos estas políticas, lo que nos va a denegar es el despliegue de estas familias de máquinas. Si alguno de vuestros clientes trabaja con estas familias, tampoco es un gran impedimento porque podemos modificar la plantilla dentro de las policies de Azure una vez la hemos desplegado, ¿de acuerdo? Sé que es un poco más laborioso el tema de ir a modificar la plantilla, pero también es verdad que nos ha desplegado la plantilla enteramente configurada para ese tenant, para esa familia de máquinas y lo único que tenemos que hacer es eliminar esa familia y ya está. Entonces, sigue siendo muy cómodo y muy interesante. Y también el tema de limitar las regiones en base a nuestras necesidades, ¿no? Si al final trabajamos con dos regiones, con West Europe y con North Europe, o con las regiones que sean, pues lo que vamos a hacer es centrarnos en esas regiones y ya está. Y vamos a limitar el resto de regiones para evitar el despliegue en ese tipo de regiones, ¿no? Y al final lo que hacemos de nuevo es ir cerrando ventanas y acercarnos un poco más a una infraestructura lo más securizada posible, ¿de acuerdo? El tema de nos habilita el HTTPS en las web apps. Esto es un poco más peliagudo porque siempre hay un poco de pelea entre la preproducción y producción y quizá en pre tengamos otra infraestructura ya menos fortificada, menos securizada, entonces quizá la parte de DevOps se pone un poco más los pelos de punta, ¿no? La eterna pelea entre DevOps y SysOps, pero que sepamos que también contamos con esta opción, ¿vale? Es recomendable desde luego, pero según lo que case más en nuestra infraestructura. Y a nivel de seguridad de IAS anti-malware también nos permite habilitar la extensión para el Windows Server, ¿de acuerdo? Y una vez hayamos escogido todos los valores que consideremos dentro de esos parámetros, ¿de acuerdo? Si no me hubiese fallado en la validación del cost management, pero bueno, sin más, estaría todo listo para darle al botón de deploy, ¿de acuerdo? En cuanto le demos al botón de deploy, es cuestión de 4 o 5 minutos, que ni llega a 4 minutos, que esté todo desplegado y configurado en nuestro tenant, ¿de acuerdo? El tema de las políticas solo tendríamos que ir a verlas y habilitar la que más nos interese.
y de esa forma habríamos securizado bastante nuestra infraestructura con un wizard en unos pocos minutos, ¿de acuerdo? Yo creo que es un valor muy interesante, sobre todo para esos clientes que acaban de empezar en cloud y digamos que pues que no tienen demasiado manejo, pues ponemos un parche provisional y cuando vayan avanzando, pues ya se irá ajustando la infraestructura a su medida. Pero para empezar creo que es una herramienta muy interesante y es bueno, bonito y no barato, sino gratis. Entonces, utilicémosla, ¿de acuerdo? Sobre todo en este periodo de vacaciones que nos vamos todos fuera y estamos un poco más desconectados de los proyectos y demás, se para todo un poco, pues es una época un poco complicada porque se vuelve una muy golosa para este tipo de personas que hacen estas malas praxis, ¿no? Entonces, no olvidemos que esto pasa y estemos ojo a visor, ¿de acuerdo? Y con eso hemos terminado la parte de la demo. Muchas gracias. ¿Hemos tenido alguna pregunta? Muy bien, Joaquín, pues muchas gracias. De momento no veo ninguna. Vamos a esperar Sí, esperamos un par de unos minutillos. segundos y si no, damos por concluido. Bueno, en cualquier caso, os enviaremos la grabación, así como la presentación, para que podáis tener la información y por supuesto, tengáis nuestros correos por si tenéis algún tipo de duda, ¿vale? Venga, voy a revisar si hay alguna pregunta y si no, yo creo que podemos dejarlo aquí. Vale, muy bien, pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por asistir. Lo dicho, compartiremos con vosotros tanto la grabación como las slides, las diapositivas. Y nada, os deseamos un feliz viernes y fin de semana a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Un saludo. Hasta luego. Un saludo. Adiós.